Buenas noches, licenciado. Buenas noches, buenas noches. Licenciado. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, gusto saludarlos. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, vamos a dar inicio a la clase. Ya saben que ya está el examen programado para del lunes 27, ¿ven? O sea, nos quedan 2 clases. Las clases del lunes y la clase del día viernes, exactamente para que nosotros ya podamos estar atentos ahí, pues por favor, no queremos que se pierdan estos 2 días de clase porque vamos a estar hablando del examen. Entonces vamos a comenzar con este pensamiento. Donde termina el esfuerzo, comienza el fracaso. No te rindas. Hoy vamos a ver la fundamentación constitucional del derecho del trabajo. Vamos a ver qué dicen los tratados internacionales y especialmente la Constitución Política de la República de Guatemala. Pero siempre es interesante ver un poquito de antecedentes. Y para eso vamos a ver Guatemala, Alemania y México. México, la primera constitución que regula los derechos como un derecho social. Alemania, que lo ve como una vida económica. Y Guatemala, que regula desde 1921 en una constitución centroamericana lo relativo al trabajo. Claro, no era derecho positivo, era derecho positivo. Era un derecho vigente, pero no positivo, que no se aplicaba. Y aparte, pues estaba a nivel de todo Centroamérica. Entonces, vamos a ver entonces como antecedente. Ya en México, ustedes saben que hemos hablado de la Constitución de 1917, que precisamente tenía un capítulo social y era el artículo 123. Vean qué interesante. Ya México desde esa fecha ya regulaba en la Constitución la duración máxima de la jornada de trabajo en 8 horas la diurna y en 7 la nocturna. Prohibición de labores insalubres y peligrosos para mujeres y los menores de 16 años. Jornada máxima de 6 horas para menores de 12 a 16 años. Descanso semanal. Protección de la mujer embarazada. Salario mínimo. Igualdad de salario a igualdad de trabajo. Normas protectoras del trabajo. Pago de tiempo extraordinario con limitaciones a la duración diaria y semanal. Derecho de los trabajadores a habitaciones cómodas e higiénicas. Responsabilidad, la estabilidad en el empleo, el derecho a huelga y el derecho al paro, la libertad sindical, las medidas de seguridad, responsabilidad empresarial por accidentes de trabajo, la nulidad de las renuncias de los trabajadores, establecimiento de cajas populares y la fundación de cooperativas para la construcción de casa barata e higiénica para los trabajadores. ¿Se recuerdan que hemos hablado de esta Constitución? Que el mismo presidente, ese entonces mexicano, un año antes, en 1916, había firmado exactamente un decreto donde como sanción para los trabajadores que hicieran huelga estaba exactamente la pena de muerte. Un año después lo convence y permite precisamente que en contenido de la Constitución, en el artículo 123, un capítulo social desarrolle todos estos temas en beneficio de la clase trabajadora. Lo hizo porque en México en ese entonces era reconocido no el obrero, sino únicamente el campesino como trabajador. Alemania. Alemania dice que en 1919, exactamente en la Constitución de la República de Weimar, en un capítulo llamado Vida Económica, tiene la libertad de coalición, la seguridad social, la implantación internacional de una reglamentación que garantice los derechos sociales mínimos de la clase trabajadora, el derecho al trabajo y al seguro de desempleo, y por supuesto, lo importante es ya que lo tienen a nivel constitucional. Guatemala. En Guatemala aparecen en 1921 normas relativas a los derechos de los sindicales. Pero como les digo, era la Constitución Política de Centroamérica. Ya en 1945, que se habla del periodo de la Revolución o el periodo progresista en Guatemala,
ya existía un capítulo de garantías sociales y lo tenía en 2 secciones, uno relativo al trabajo para el sector privado y una sección 2 relativa a los empleados públicos. Le otorgaba muchos derechos. Sin embargo, ya viene la contrarrevolución de 1956, donde ya conservan en la Constitución las garantías sociales, pero por supuesto se mejoró la posición de los trabajadores. Y pues ahí ya tienen ciertas prohibiciones, ciertas limitaciones. Estamos hablando de un sistema totalmente militar. 1965, continuamos con el sistema militar. Dice que efectivamente ya se lograron otros avances nuevamente para los trabajadores, pero seguíamos con el problema de reprimir exactamente los empleados públicos en relación a sus instituciones que tenían derecho como tales. Ya entonces nos aparece la actual Constitución, que es la Constitución Política de la República de Guatemala, y en su artículo 102 tiene exactamente el tema de derechos sociales mínimos de la legislación del trabajo. Son derechos sociales mínimos que fundamentan la legislación del trabajo y la actividad de los tribunales y autoridades los siguientes. Vean, estos son los mínimos, o sea, menos de esto no puede existir. Entonces, comenzando, derecho de libre elección de trabajo y condiciones económicas satisfactorias que garanticen a través de la familia una existencia digna. Para eso, vamos a tener en el cuarto, considerando literal F, que dice que el derecho del trabajo es un derecho hondamente democrático, porque se orienta a obtener la dignificación económica y moral de los trabajadores. El derecho del trabajo es el antecedente necesario para que impere una efectiva libertad de contratación. El artículo 6 dice: ninguno podrá impedir a otro que se dedique a una profesión o actividad lícita. Los patronos no pueden ceder o enajenar derechos en virtud de un trabajo proporcionado a los trabajadores que el claro y expreso de los trabajadores. En este caso se permite la sustitución temporal o definitiva del patrón. Y por último tenemos que en caso que el salario se convierta en un crédito, como tiene carácter alimenticio, goza de los privilegios sobre cualquier otro tipo de demanda. El 103, primer párrafo, dice que todo trabajador tiene derecho a devengar un salario mínimo que cubra las necesidades normales de orden material, moral y cultural y que le permita satisfacer sus deberes como jefe de familia. Veamos entonces algunos casos específicos, ¿sí? Primero, en Guatemala, ¿qué experiencia han tenido ustedes en que les limiten esta libre elección del trabajo? ¿Alguien me puede comentar que ha tenido la oportunidad de ir a solicitar un trabajo? Por ejemplo, la prueba del polígrafo. ¿Qué opinan ustedes de la prueba del polígrafo? Decime, Esther. Licenciado, buenas noches. Respecto a la prueba del polígrafo, pues yo no lo considero como tan buena, porque al menos a mí me la hicieron 2 veces y en una ocasión me dijeron que la había perdido porque había sacado mal en mis respuestas. Y uno, pues, con tal de pasar la prueba, trata la manera de ser lo más sincera posible. Y me dice a mí, no, es que no pasó, no respondió bien las preguntas y no pasó la prueba. Y uno se queda con esa duda, ¿verdad? ¿Qué fue lo que dije mal, qué hice mal? O según ellos, ¿cuál fue mi actuar mal en la manera que ellos preguntan? Bueno. Oíme, pues, por lo que dice Carlos y lo que dice Esther. En primer lugar, yo pienso que, fíjate que me comentaba un alumno que cuando se hizo la prueba del polígrafo, le hicieron llenar un formulario
Oíme qué delicado. En ese formulario indicaba ellos precisamente que si permitía o no que fuera pública o fuera comercializable la prueba esa. O sea, lo que tú, Esther, lo que ustedes han vivido, imagínate, los hacen por un formulario que si tú quieres que eso se haga público o que sea para cualquiera que quiera saber qué respuesta dio Esther. Lo delicado, Esther, de que acuérdate que pues aparentemente es una prueba científica, ¿no? Pero que aún en materia penal ha fallado. O sea, no es 100% viable. Y con el trabajo, pues yo pienso que están los perfiles, ¿no? O sea, yo te digo, pues al final de cuentas, los mismos nervios que puedas tener en ese momento, respuestas que tomos sí, sí o no, va a tener una consecuencia. Entonces yo pienso que en Guatemala ya se ha puesto mucho en práctica esta bendita prueba, pero yo siento que es una bendita violación al derecho al trabajo, porque es una limitante que te ponen las empresas. Y oíme, aquí habla derecho a la libre elección del trabajo como una garantía mínima. ¿Otra opinión, por favor? Buenas noches, Lick. No solo la prueba de polígrafo, ¿verdad? También algunas empresas revisan el historial crediticio que tienen las personas y si llegan a tener deudas o han sido demandados por algún pago, muchas veces se le limita el trabajo por esa cuestión. Creo yo que tampoco es tan correcto, ¿verdad? Pues sí, porque fíjate que tus deudas pueden ser de diferente forma, Ingrid. Sí, yo tengo, por ejemplo, en donde trabajo, pues a una persona le llevaron ya la notificación de parte del juzgado. Casi que despiden al pobre muchacho porque pues no tenía cómo pagar. La solución que ellos tomaron porque pues le embargaron la cuenta al muchacho de banco donde le hacían el depósito del sueldo. Lo que hizo fue pues lo despidieron, digámoslo así, y pues ahora tiene que facturar, ¿verdad? A manera de que le pueda la empresa pagar con cheque. Considero que esa es una violación total, ¿verdad? Porque no considero que sea correcto. Fíjate que lo que pasa es exactamente lo que ustedes están escribiendo. En primer lugar, ustedes, por eso quiero que seamos soñadores, que ustedes y yo seamos grandes soñadores. A mí me ha tocado que trabajar, sí, ese es el problema. Imagínate que terminen vendiendo, comercializando tu información. Fíjate, Ingrid, que por ejemplo, yo te digo, no, yo por supuesto, totalmente, ustedes tienen toda la razón. ¿Sabes por qué? Porque imagínate, vas a ir a trabajar, Ingrid, o sale una plaza en un banco y tú vas. ¿Qué es lo que realmente tú? También en los bancos, pues que se ha escuchado, ¿verdad? Que a las personas muchas veces los revisan, casi que los desnudan para verificar si tienen algún tatuaje, si ese tatuaje pertenece quizás a alguna mara o algún grupo delictivo, cosa que también considero que pues es una total violación. O sea, no considero que sea correcto y que es una práctica que tristemente pues se viene dando no solo a nivel de bancos, sino a nivel de casi todas las empresas. Sí, pero fíjate, pues, por ejemplo, es que ese es el error más grande, ¿va? Porque imagínate que vamos a pensar que Víctor Estuardo Valdés va a aperturar una empresa, imaginemos que sea venta de celulares. Víctor, si pide una asesoría de un abogado laboralista, pues le va a hacer los perfiles y va a hacer la política laboral. Dentro de los perfiles, ¿qué quiere Víctor? Necesita un contador. ¿Pero qué tiene que ver los tatuajes con un contador, con el perfil de un contador? Si Víctor lo que necesita es un contador con experiencia para evitarse problemas tributarios. Viene Víctor y dice, necesito una vendedora demostrador, por ejemplo. Necesitan unas personas con cualidades muy especiales, ustedes que, bueno, ustedes y su servidor hemos vivido nosotros cuando llegamos a comprar cualquier prenda que vamos a comprar o cualquier algo que vamos a comprar, la atención determina mucho. Sí, entonces, yo tengo una prima que... Perdón, tienes una... Ingrid, nos hemos equivocado con los perfiles, buscando otros aspectos de carácter social, si querés, para limitar una norma que la Constitución, las disposiciones legales, la ley en materia laboral
dice que es un derecho mínimo. Tenemos la libertad de elegir el trabajo. Oíme, y no puede ser posible que nos limiten el trabajo por tener tatuajes, por tantas cosas. Porque deja muchas veces que te identifiques con algún grupo de estos muy conocidos. Deja que, bueno, viene Ingrid y hace un tatuaje, y si querés lo querés ver cultural, lo querés ver emocional, lo querés ver familiar. Porque yo he visto personas que muchas veces cuando mamá muere se terminan tatuando el nombre de la mamá. Pero ese puede ser motivo para que en Guatemala, con tanta limitación al empleo, puede ser motivo para que no le den trabajo a uno, pues. Y dos, Sí, oíme, hasta sí. decime. Sí, y otra cosa, yo tengo una prima que tiene pues una empresa, digámoslo así, usted nos explicaba la vez pasada que no era tan legal, donde contrata gente, ¿verdad? Y pues inclusive perfiles de mujeres que le mandan las empresas, tiene que ver mucho con la edad. Uno de mujer, tristemente, entre más años, tiene menos oportunidades, plazas que son de degustación, cierto tipo de cuerpo, cierto tipo de forma de vestir, cosa que considero que muchas veces lo eligen a uno, no como usted dice, ¿verdad? O sea, no es que usted sea el más idóneo, sino tristemente uno es muy discriminado en muchos aspectos, y como mujeres siento que la brecha también es a veces un poco difícil, porque entre más años, si usted no estudia, se vuelve difícil y complicado. También la zona donde uno vive, si uno vive en zona roja, olvídese, tampoco los llaman. Yo lo veo mucho en ella por el trabajo que tiene, y sí, definitivamente es discriminatorio en muchos aspectos. Vean, pues, es que estamos hablando de derechos mínimos, por eso les hice la pregunta. Y si es una pregunta que tenemos mil formas de pensar, pero ¿a qué quiero llegar yo con todo esto? Vean, yo en mis 35 años de ser abogado, les puedo contar con los dedos de una mano en cuántas empresas he trabajado. Y efectivamente a mí me gusta, y pues decirle, mire, quiero ver el reglamento interior de trabajo, los perfiles, por ejemplo, la política laboral, tan importante que es, ¿va? Porque mira, y al final de cuentas, lo que la empresa necesita es la producción. Porque yo entiendo, yo te digo, pues habrán otros aspectos tal vez que ellos quieren cubrir en cuestiones, por ejemplo, ¿qué te dijera yo? De honestidad, de honorabilidad, pero para mí posiblemente un tatuaje no te puede determinar honorabilidad, ni siquiera capacidad, pues, porque yo puedo tener un tatuaje y ser muy capaz, ¿sí? Puedo tener un tatuaje y ser muy honorable. Entonces, se dan aspectos muy subjetivos cuando lo que debemos de buscar son perfiles, ¿va? Son perfiles. Yo te digo, es importante eso. Ustedes, pues, por ejemplo, en el caso, yo te digo, yo muchas veces acompaño a mi esposa a comprar algo, y la atención es determinante. Entonces, imagínate, ¿por qué no buscamos mejor perfiles que nos permitan desarrollar el negocio y no tratar de perjudicar y calificar o descalificar a alguien cuando pues todos tenemos derecho a cambiar, ¿va? Yo personalmente te digo, yo conozco personas que se han tatuado el nombre de mamá porque mamá murió, o de papá, de un hijo. Entonces, en ese momento es una parte tan emotiva de tu vida que no sabes que casi te estás condenando a no tener trabajo en Guatemala. Entonces, yo quiero de que el día que Dios les permita a ustedes, fíjate que lo que hablaban ahí de las zonas, yo, por ejemplo, yo no voy a negar nunca, ¿viste? Nunca en mi vida. Claro, mi vida ha cambiado, pero yo nunca voy a negar en mi vida que yo mi adolescencia la viví en la zona 18. Ahí la vi, y no me voy a avergonzar nunca de eso, nunca. Y me duele que muchas veces se discrimine por vivir allá. No tenés la idea cómo tuve un poco de lucha cuando yo fui decano, que había un profesor que siempre criticaba que cómo era posible que un hombre que creció en la zona 18 había sido decano de la facultad. Pero para mí era un orgullo, ¿eh? Un orgullo de trabajo, un orgullo de salir adelante, pues. Es superación. La Universidad de San Carlos de Guatemala, por favor,
es la oportunidad más grande que nos da el país a nosotros para superarnos. Y yo te digo, hoy precisamente me estaban preguntando en la mañana, me dice, Lick, ¿usted dónde creció? En la zona 18, no puedo creer, le dije, ay Dios, hermano, le dije, ahí crecí. ¿Y qué voy a hacer yo? ¿Qué gano yo con negar mis raíces? ¿Qué puedo decirte yo que yo nací, crecí en Ipala también, en un municipio? Es mi vida, o sea, no la voy a cambiar. Lo que sí, por eso quiero que ustedes le echen ganas al estudio. Por eso quiero que nada los detenga. Por favor, no quiero que usted ahorita, porque ya tuvo retrasadas y le fue mal en la primera oportunidad, ya casi está vencido, dice, de plano me va a ir mal en la segunda, mejor me preparo para la escuela de vacaciones, voy a pasar el mes de diciembre, voy a pasar el mes de junio en la facultad, mejor tiro la toalla. Momento, señor. La única manera de cambiar nuestra vida es a través de la academia. Yo luché a ustedes. Yo cuando tuve la oportunidad de ser autoridad, yo llegaba a las clases como se lo he dicho a ustedes. Yo no me conformo con verlos graduados a ustedes y se los prometo como un sentimiento muy fuerte en mi vida. ¿ve? Yo nunca en mi vida he tenido egoísmo porque hay tanto abogado. Me emociona que hayan abogados. Me emociona cuando alguien me dice, Lick, yo soy el primer abogado de mi familia. Yo soy el primer profesional de mi familia. Te juro que me dan ganas hasta de llorar. Porque esa es la vida de superación. Que un bendito curso que lo va a tener que repetir, el año. Pues ese es si ustedes quieren, pues fue un momento de difícil que no estábamos en condiciones, no le pusimos interero, era tanto trabajo, no pude venir, tantas cosas se fueron a pasar. Pues regresamos a ese curso. Si tenemos que repetirlo, vamos a repetir. Pero yo quiero verlo dentro de 4 o 5 años usted graduado. No lo quiero ver diciendo, ay Dios, no señor. Usted tiene que ir para adelante, usted no puede tener nada. Yo te digo, a mí mi vida me cambió estudiando, no me cambió de otra manera, superando. Imagínate, yo me propuse un día estudiar mi maestría porque dije, ¿cómo es posible que yo siendo decano les esté pasando a las aulas a decir, supérense, aquí está la escuela de posgrado, venga y si yo no tengo maestría, ¿para qué lo voy a estar diciendo? Hoy me puse a estudiar una maestría en Derecho Civil. Después me puse a estudiar un Derecho Laboral. Oíme, me puse a estudiar el doctorado en Derecho y el del Trabajo. Tengo pendiente nada más la tesis del de Trabajo. Pero yo por eso lo motivo a ustedes. Yo quiero que usted se supere. Yo no me conformo con un Víctor, con una Nancy, con una Esther, con una Ingrid, que me digan, Lick, ya me gradué de abogada. Tener la seguridad que si yo te encuentro y tú me dices, Lick, le cuento que me gradué de abogada, pues le voy a dar un abrazo y lo voy a felicitar. Pero ¿saber qué le voy a decir? Pero eso no estamos conformes. Ahora el mundo del profesional del derecho exige una maestría. Entonces vamos para la maestría y vamos para el doctorado. No creas, yo me he puesto a pensar, a analizar, a veces mi esposa me dice, no, hombre, no estés pensando tanto eso. Pero yo quiero verlos, yo tengo unos 63 años, 64 voy a cumplir. Yo digo, bueno, voy a tener 68 años, 69 cuando ustedes estén graduando. Y de veras los quiero ver graduados. Se los prometo que los quiero ver graduados. Primero Dios. Entonces, que sí, Lick, que sí. Palabras sean proféticas. Oíme, y cuando se estudie Derecho Laboral, hagámoslo con fuerza, no con debilidad. El día que Dios les permita ser asesores de empresas, yo he sido asesor de empresas, ¿oíste? Y yo me siento a revisar el reglamento interior de trabajo, los contratos de trabajo, y yo hago ver todas estas cosas que hablamos. Entonces, no sé si les comenté, pero una compañera que era la jefe, en esa empresa era una empresa de distribución de productos, ahí la tenían como jefa de recursos humanos, que la primera propuesta que yo dije, eso de jefe de recursos humanos o jefe personal ya es obsoleto. Ahí es, Andrés, ahí vamos a estar, ¿viste? Oíme, en esa empresa cuando yo llego, ¿sabes qué sugerí primero? No, hombre, eligió eso de jefe personal, ya no, eso es un término obsoleto. Aquí hablemos de recursos humanos. Esta mujer que está estudiando Derecho, que tiene a su cargo más de 100 empleados, estamos hablando de una gerencia, no estamos hablando de una gerente que pueda representarnos a ustedes en el Ministerio, en la Inspección General de Trabajo, en cualquier entidad. Ese es un recursos humanos. Y mira, y comenzamos a hacer con ella todo un estudio. Y oíme, en medio estudio, cuando les comenzó a decir yo, era una empresa
donde tenían trabajadores ruteros, 6 de la mañana y regresaban como a las 11 de la noche. Entonces yo les hice ver, oíme, con sentencias de la Corte de Constitucionalidad, ustedes están cometiendo un grave error. Y el día que los demanden por esto, esto y esto y esto, va a ser una práctica de todos los trabajadores cada vez que se vayan. Y van a tener que pagar un dineral, demasiado dinero, por no hacer las cosas bien. Ese fue el motivo suficiente para que me despidieran. Me dijo, mire, le agradecemos mucho, me dijo, pero así hemos trabajado durante años y no lo pensamos cambiar. Bueno, no te da pena, le dije. Con el tiempo me conté que la despidieron también, porque fui a la inspección de trabajo y como yo le había dicho, mira, pues hay cosas que no solo te van a obligar a pagar las prestaciones, sino que te van a imponer multas. Y la multa no te la van a imponer a vos, sino a la empresa. Y claro, cuando comenzaron a poner multas porque no cumplían con contratos de trabajo, con reglamento interior de trabajo, con esto, con lo otro, y entonces le dijeron, pero esa es culpa suya. Pero ¿cómo va a ser culpa mía? Dijo, si usted y yo mismos hagamos reglamento de trabajo, no, porque nunca hemos tenido. Entonces, lo que yo quiero hacer conciencia en ustedes es que si un día les permite ser asesores laborales de empresas, pues con cariño si quieren, con respeto, pero sí con cariño, que sí, mire, esto lo tenemos que cambiar porque no lo dice la ley. Y estamos hablando desde la selección de personal. Vean, yo todavía soy de los que digo yo, ¿cómo un trabajo nos puede cambiar la vida? ¿Cómo un trabajo nos puede cambiar la vida? Imagínate, como estudiante de Derecho, yo fui estudiante trabajador igual que muchos de ustedes, sé las dificultades que se ven. Pero bueno, esa es la primera parte. Mira la segunda. ¿Qué pasa, por ejemplo, en muchas empresas? Vean lo que sucede en muchas empresas. Lo que sucede en la empresa, por ejemplo, Ingrid, es dueño de una empresa y se la quiere vender a Esther Noemí. Viene y le dice, Esther, te vendo la empresa con todo y trabajadores. No, los trabajadores no son objetos, los trabajadores no son esclavos. Vamos a vender la empresa mercantil, vamos a vender los activos de la empresa, todo lo que quieras de la empresa, pero no los trabajadores. Lo que dice el artículo número 6, dice que Ingrid en el momento de vender la empresa tiene que hablar con los trabajadores, con esos trabajadores, y les tiene que hacer entendió a Esther la empresa. Ellos van a decidir si continúan o no con Esther. Y si usted está de acuerdo, debe asumir el artículo 23 del Código de Trabajo, la sustitución patronal. Todos los derechos que tienen los trabajadores con Ingrid los va a adquirir Esther. Desde el momento que ellos ingresaron a trabajar con Ingrid, esos derechos, Esther, los tenés que asumir. Pero por favor, en la compraventa no van incluidos los trabajadores. Vamos al segundo. Todo trabajador será equitativamente remunerado. Todo trabajo en Guatemala tiene que ser remunerado. Les puse el artículo 88, que es una definición de sueldo-salario, que nuestro código pues tiene los términos como que fueran idénticos. El 121, que habla cosas bien importantes. Vean, en Guatemala solo hay 2 jornadas de trabajo, la ordinaria y la extraordinaria. Toda la jornada extraordinaria tiene que ser pagada, usted tiene que ser remunerada por lo menos con un 50 más que la hora de cualquier salario. Si Nancy Esther gana determinada cantidad de dinero y te quedas trabajando a tiempo extraordinario, te tiene que pagar como mínimo el 50 más de lo que te paga, el mínimo. De esa, no te la pueden pagar lo que te pagan por una hora ordinaria. La extraordinaria tiene que costarle más al señor patrono. Lo dice la ley como garantía mínima para el trabajador. Luego, hay 2 circunstancias en que el trabajador debe trabajar y no le van a pagar el tiempo extraordinario. Primero, cuando nosotros ejecutamos un trabajo y lo hacemos mal. Todo el tiempo que queremos para rectificar ese problema no tiene el patrono por qué pagarnos. Pero también puede ser que durante todo eso, pues nos hicimos los desentendidos de la jornada, ustedes pasamos prendidos con el teléfono, la verdad que no hicimos el trabajo. Ahí la ley, por falta de actividad, también exige que nos quedemos trabajando tiempo extraordinario sin ningún tipo de remuneración. Y el artículo 63, inciso E, que te señala
que para prestar auxilios necesarios en caso de siniestro o riesgo, nos debemos de quedar en la empresa, ya sea para auxiliar a la empresa, a las personas o a cualquier compañero de trabajo, y no tenemos derecho a pedir ningún tipo de remuneración. El único caso que la ley permite que se pague menos del salario mínimo es en el trabajo de aprendizaje, artículo 170 del Código de Trabajo. Igualdad de salario, igualdad de trabajo. Les puse, pues hay muchos ejemplos, les dejé este por qué. Vean qué interesante el último párrafo de este. Vean qué interesante. Escuchen, en las demandas que entablen las trabajadoras, está hablando de la mujer trabajadora, relativas a la discriminación salarial por razón de sexo. Importante sería presentar una demanda ordinaria de discriminación salarial por razón de sexo. Así lo dice la ley, no lo dice Adrián Ortiz, ¿eh? Fíjense que la única defensa que tiene el patrón no es que demuestre que el trabajo que hizo la mujer es de inferior calidad y de valor al que hizo un hombre. De lo contrario, es obligado. Aquí hay una resolución de la Corte de Constitucionalidad. ¿Ven? Asesoras jurídicos del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social de aquí de la capital demandaron, exigieron exactamente este derecho de igualdad. Dijeron, señores, no es posible que los asesores jurídicos, escuchen, del Instituto Guatemalteco de Seguridad en los departamentos ganen más que el asesor jurídico en la capital. Y al final determinó el proceso y ordenaron, y hay resolución de la Corte Constitucional. En el material yo se los envío, y la Corte resolvió que debían de ajustar el salario a lo que devengaban los asesores jurídicos de los departamentos. Vamos a darte un poquito, déjame un poquito aquí, Ray. Obligación de pagar en moneda de curso legal. ¿Qué es lo que dice aquí? Bueno, vamos a ver primero, ¿qué es moneda de curso legal para ustedes? Pregunta de examen. ¿Puedo yo en Guatemala pagar en dólares, sí o no? El salario. No. No, licenciado. ¿Tenemos en la clase algún auditor, algún contador? Sería de formarle un economista. No, no vinieron hoy. Bueno. Vean, pues, moneda. Yo diría que sí. Dime. No soy contadora, pero que diría que sí. Va, miren, pues. Aquí estamos, ya Nelson está tocando ahí por ahí. A mí no me molestaría, Lick. ¿Ah? A mí no me molestaría que me pagaran en dólares, Lick. Es que por el apellido vos deberías de apoyarme aquí porque sabes que hay una empresa de auditores con tu apellido, ¿va? Bueno, aquí quiero llegar yo. Moneda de curso legal no necesariamente tiene que ser quetzales, ¿eh? Moneda de curso legal es una moneda que la acepta el sistema mercantil, el sistema bancario. El dólar, por ejemplo, es aceptado en Guatemala. Por favor, sí se puede pagar en dólares. El dólar está constituido como moneda de curso legal. Lo que pasa que dice, no dice moneda nacional, dice moneda de curso legal. ¿Sí? Los euros, por ejemplo, ustedes saben que circulan en Guatemala. Pero, ¿qué pasaría, por ejemplo, en Turquía? Creo que se llama libra turca, creo que se llama la moneda. Imagínate, Manuel, que fueras trabajador de Adrián Ortiz y te dijera yo, Manuel, aquí está tu salario, te lo voy a pagar en libra turca. Manuel, ¿cómo va a ser moneda de curso legal? ¿Quién te va a cambiar la libra turca? O que me paguen en moneda Bitcoin. de curso legal. No es moneda de curso legal. Para efectos de examen, si yo le pregunto, ¿sí? Si se puede pagar en dólares en Guatemala el salario, sí se puede pagar, ¿sí? No, dime Nelson, de veras, decime, pensé en otra moneda, pues, pensé en otra moneda. En el Bitcoin. ¿Qué moneda podría ser? Pensemos otra moneda, ¿sí? Peso colombiano, listo. Pensamos una moneda, por ejemplo, te digo, de Tailandia, no sé qué moneda es, ¿va? Los Alguien euros sí se averigua pueden ahí. traer. ¿Perdón, Esther? No, es que la compañerita dijo que los euros, Lick, pero yo creo que con euros sí se podría, ¿no?
Sí, se podría, pero el euro realmente es de curso. Si vos miras los euros, pues llegas a un banco, te cambian o compras euros. Es moneda de curso legal. Y hay que aquellos que, sí, ¿sabes qué es lo que pasa? Que en Guatemala realmente el patrono no quiere pagarte. Sí, imagínate con moneda japonesa, por ejemplo. ¿Quién te la va a cambiar? Esa sí, la moneda esa sí está completa. Es el baht en Tailandia. Imagínate, José, que estén pagándote en moneda de Tailandia. ¿Cuándo vas a ir a Tailandia a cambiar el dinero? O sea, hay moneda que no es de curso legal. Pero, por ejemplo, si yo le pregunto el dólar concretamente, sí. Lo que pasa, jóvenes, ningún patrón te paga en dólares. Porque el dólar, pues primero es fluctuante. Segundo, pues imagínate qué certeza, qué seguridad. Yo estoy asombrado hasta el día de hoy. Anteriormente a los empleados de Airtel les pagaban en peso mexicano, que era un poco complicado. Pero el peso mexicano es como yo tuve la oportunidad de estar en Argentina cuando fui autoridad en la facultad. Y vean qué interesante ustedes. En Argentina, cuando yo estuve allá, en menos de un mes, 2 veces se depreció la moneda. O sea, complicado, países que tienen ese tipo de inestabilidad, porque es complicadísimo tener moneda extranjera. Pero bueno, la pregunta del examen va a ser esa, ¿sí? Obligación de pagar, entonces estamos claros. Pero quiero que usted me ayude, que usted tenga bases legales, que cuando usted hable del derecho laboral lo haga con emoción y con base legal. Vean qué interesante este inciso D del 102 de la Constitución, que son garantías sociales mínimas para el trabajador. Obligación del trabajador pagar en moneda de curso legal, ya estamos claros. Pero vean esta partecita tan hermosa que dice la ley. Salvo el trabajador del campo, que puede recibir a su voluntad, como dijera el licenciado Alan, ponle una chibola a esa parte, diría él, puede recibir a su voluntad productos alimenticios hasta en un 30% de su salario. ¿Ven lo que dice la ley? Esa es su voluntad. Oíme, si Jocelyn es dueña de la finca y nosotros somos sus trabajadores, Jocelyn, tú no nos puedes pagar porque si querés decir, yo sencillamente le voy a pagar a ustedes aquí, le paga frijol, maíz, arroz, todos los productos, verdura y aquí está hasta su leche. Jocelyn, no es así que dice la ley. La ley dice que todos nosotros, vamos a decidir si aceptamos que nos pagues con alimentos. Pero vean que esto todavía falta, por eso la gente se confunde, como que fuera una explotación. Cuando usted lee el código, vean lo que dice. Puede recibir a su voluntad, no es a la voluntad del patrono, es a voluntad del trabajador, productos alimenticios a un 30%. Pero vean qué interesante esta parte aquí. ¿Quién me la lee? Lo que está ahí arriba, el primer párrafo. Vean qué interesante la parte final. ¿Quién la lee? Por favor. Con gusto, licenciado. ¿Ninguno de los dos le digo? Buenas noches. Lee, compañerita. Asimismo, las ventajas económicas de cualquier naturaleza que sean, que se otorguen a los trabajadores en general por la prestación de sus servicios, salvo pacto en contrario, debe entenderse que constituyen el 30% del importe total del salario devengado. Seguí. Andrea Jimena. Es que ya no se ve, licenciado, pero bueno, convenio número 95 de la organización. No, ¿dónde está? No, aquí está, no obstante. ¿Por qué no miras? ¿Estás en celular? Sí, estoy en celular, licenciado. Era desde el Puede leer yo, licenciado. Pamela, No obstante las disposiciones anteriores, los trabajadores campesinos que laboren en explotaciones agrícolas o ganaderas pueden recibir el pago de su salario hasta en un 30% del importe total de este como máximo en alimentos y demás artículos análogos destinados a su consumo personal inmediato o al de sus familiares que vivan y dependan económicamente de él,
Siempre que el patrono... Léete eso con fuerte. Oíme, donde dice siempre. Siempre que el patrono haga el suministro a precio de costo o menos. Asimismo, Hasta ahí. va. Brenda, dice siempre que el patrono haga el suministro a precio de costo. Oíme, si nos va a dar, si nosotros somos trabajadores campesinos, nosotros vamos, si es nuestra voluntad lo vamos a aceptar, pero ¿con qué condición dice la ley? Oíme, que nos lo van a tener que dar, oíme, a precio de costo. Eso significa que ese producto que nos van a dar, frijol, lo que tú quieras, va a estar más barato que en una tienda, que en una barrotería, que en un supermercado. Si la finca los produce, nos lo tiene que dar a costo. Y si no los produce, tiene que ver dónde lo consigue a costo. O si no, lo único que admite la ley es menos del costo. Vamos a aceptar nosotros que nos pague ese 30%. Dime, primero, porque es nuestra voluntad. 2, tiene que ser a costo. Es lo más barato que vamos a encontrar en el mercado. Entonces, tomémoslo por el lado amable. No lo veamos como un antecedente histórico del sistema feudal. Tomémosle la parte positiva. Imagínate que nos estén vendiendo la canasta básica. Frijol, maíz, arroz, azúcar, sal, fruta, verdura, leche, que te lo vendan más barato que en cualquier lugar en Guatemala, porque te lo están dando al costo, o menos del costo. Pues sería una bendición, ¿verdad? Sí, Brenda, pero lo interesante no es tanto que lo hagan así. Lo interesante es que cumplan con 2 requisitos. 1, que sea voluntad del trabajador, y 2, que sea a costo o menos del costo. Esa es la clave, para que podamos tener bien clarito ese artículo. Bueno, esta es otra pregunta que yo la pregunto en el examen. Se las voy haciendo una vez para que usted vaya tomando nota. La base para pagar con cheque. Si yo le pongo el código, se va a quebrar la cabeza y no la va a encontrar. Si yo le pongo la Constitución, se va a quebrar y no la va a encontrar. La base legal, realmente, hay otras leyes, pero yo le voy a dejar esta. Convenio 195 de la Organización Internacional del Trabajo sobre la protección del salario. Este convenio ya está ratificado por Guatemala y dice lo siguiente: los salarios deben de pagarse en efectivo, se pagan exclusivamente en moneda de curso legal. Lo dice la Organización Internacional del Trabajo. La autoridad competente, en este caso el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, podrá permitir o prescribir el pago del salario por cheque contra un banco. Ahí está clarito, se puede pagar en cheque. Inembargabilidad de los salarios. Esta es otra discusión que yo no sé por qué ustedes, pues si la ley es clara, es precisa, yo quiero que usted ahora tenga fundamento legal. No solo yo le digo, usted no discuta de su opinión con base legal. Usted puede decir ahora con libertad, señores, el salario mínimo es inembargable. Alguien le puede contar y dice, inembargable. Eso, ¿y dónde lo leíste? ¿Quién te lo dijo? Tenías que hacer en San Carlos para creer en esas cosas. Lo dice la ley, no lo decimos nosotros. Artículo 96, párrafo primero, inciso A. Se declaran inembargables los salarios mínimos. Oigan, está claro, no hay discusión. Claro, salvo por alimentos, ¿va?, que se pueden embargar hasta un 50%, ¿sí? Y otra situación que habla de esta garantía, tampoco le pueden embargar a usted sus instrumentos, sus herramientas y sus piles de trabajo. Por ejemplo, si Abidán Ortiz es motorista, por ejemplo, si yo soy mensajero y la moto es propia, a mí me pagan de prestación, gasolina y todo lo demás. Supóngase que yo cumpla el requisito del preaviso que tengo que dar cuando me retiro de la empresa. Lean el artículo 83, soy hermoso el 83. Usted sabe que como trabajador, usted tiene la obligación de renunciar. Por ejemplo, si Erika Yanet Pablo le salió otro trabajo
Sí, Nelson, pero fíjate en eso que yo te digo, ahora ya tenés pero si es arriba del salario mínimo, sabes que te pueden embargar hasta un 35%. Sí, bueno, solo quiero regresar a esto antes de que se me haga la idea. Lo que les quiero decir con esto es de que, a ver si ya me acordé. Resulta que yo no cumplo con el preaviso, por ejemplo, Víctor, si Víctor quiere, por ejemplo, Víctor le salió una plaza a Víctor, emocionado el viernes, decís vos, bueno, ya me notificaron y el lunes comienzo otro trabajo. Qué bendición, dice Víctor. Bueno, lástima que estoy en derecho laboral, que si no fuera a celebrar. Víctor, dependiendo del tiempo que tenés en la empresa, así tenés que presentar tu renuncia. No la puedes presentar hoy. Váyanse al artículo 83. Dependiendo del tiempo que Víctor tenga en el trabajo, así tiene, con esa antelación, con esa anticipación que señala el código del 83, vas a presentar tu renuncia. Si no, el patrono te puede demandar por daños y perjuicios. ¿A qué quiero llegar yo? Si yo soy el patrono de Víctor, lo voy a mandar por daños y perjuicios, porque prácticamente el lunes, no, la ley, él tenía más de 5 años, tenía un mes antes, tenía que haber renunciado. Y por eso lo voy a mandar por daños y perjuicios, porque lo que Víctor hacía aquí, que le damos la inducción y preparamos al siguiente trabajador, pues vamos a tener muchos problemas. Mayormente si el trabajo de Víctor es un técnico. Entonces, Víctor, yo te demando. Lo que la ley no me permite, Víctor, es que yo te pueda demandar a vos, por ejemplo, y que te pueda embargar algún instrumento, alguna herramienta, útiles, que son parte de tu trabajo. Imagínate yo mensajero y me quitas la moto y la moto es mía, no lo permite la ley, es parte de mis útiles para poder trabajar. Vamos con fijación del salario mínimo. Voy a avanzar y después contestamos todas las preguntas. Fijación periódica del salario mínimo. Ustedes saben que en Guatemala ahora hay 6 salarios mínimos. Lo hicieron por la parte municipal y los establecieron por circunscripción municipal o económica. La numeraron la 1, C, E1, así, y el 2. Pero ¿qué es lo interesante? Bueno, primero vamos a saber nosotros que según el Código de Trabajo, en el artículo 103, primero y segundo párrafo, establece: todo trabajador tiene derecho a devengar un salario mínimo que cubra sus necesidades normales de orden material, moral y cultural y le permitan satisfacer sus deberes como jefe de familia. Dicho salario se debe fijar periódicamente, conforme se determina en este capítulo y atendiendo a las modalidades de cada trabajo, a las particulares condiciones de cada región y a las posibilidades patronales en cada actividad intelectual, industrial, comercial, ganadera o agrícola. Esta fue la base que tomó el Ejecutivo para crear 6 salarios mínimos, los famosos salarios diferenciados que le llaman. Artículo 105. Ahí, pues, qué importante es que hay un organismo técnico como la Comisión Nacional del Salario que interviene precisamente en lo del salario mínimo. Y también está la Comisión Paritaria de Salarios Mínimos, que también es una entidad que participa. Ahí hay representantes de patronos y trabajadores. De hecho, anualmente, creo, pues, con esta comisión paritaria la han ido variando en cuanto al número de quienes la integran. Bueno, en Guatemala entonces tenemos el acuerdo gubernativo número 253-2022. ¿Qué es lo que dice? ¿Quién tiene pantalla de computadora para que me lea esto? Bueno, Andrea nos dijo que tiene celular. ¿Venís manejando, Andrea, no? ¿Le puedo ayudar yo? Démosle, Javier. ¿Cuál es el artículo 105? No, léeme esto que tengo en pantalla. Okay. Este es desde el acuerdo. Desde el acuerdo, ok. Acuerdo gubernativo número 253-2022. Salarios mínimos para las actividades económicas por circunscripción de la República de Guatemala. Artículo 2. Salario mínimo para las actividades agrícolas de Metapay. Fija el salario mínimo para... No sé por qué salió esto aquí. Dale clic nada más a cualquier parte y se
Se quita ahí del documento. ¿Cómo para? En una parte en blanco, Ahí. No, en cualquier parte en blanco, tipo, en el 2 te Ahí puede está, dar clic ahí y se quita. Ahí estamos. Ahí está. Dice, artículo 2, salario mínimo para las actividades agrícolas de la CE1. Se fija el salario mínimo para las actividades agrícolas de la circunscripción económica 1 en adelante, CE1, en 101 quetzales con 5 centavos, diarios equivalentemente a 3.073 quetzales con 70 centavos mensuales, que calculados por hora se pagará la parte proporcional que corresponda dependiendo de la jornada de trabajo en la que se elabore. Espera, solo quiero hacer ver algo. Espérate, Javier. Dos cosas. Una es, por favor, me buscan ese acuerdo 253-2022 hoy. Creo que voy a tomar una decisión de evaluar sobre eso. ¿Saben por qué? Porque, por ejemplo, cuando habla actividades agrícolas de la circunscripción económica número 1, no sé si alguien me puede buscar la ley. Ahí está qué departamentos incluye. No sé si alguien me puede buscar este acuerdo. Vamos a ver aquí. ¿Quién me hace el favor? ¿Quién? Yo se lo busco ahorita, licenciado. Pamela. Bueno, está también Amarilis. Sea el favor, Amarilis, las dos. Búsqueme. Quiero ver cuáles son, qué departamentos incluye cada una de estas hoy. La CE1 y todo. Bueno, entonces ya nos hicieron a favor de darle lectura al primero, que son 3.073.30. Acuérdense que aquí no están los 250 de bonificación. Sigamos con el número artículo 3. Artículo 3. Salario mínimo para las actividades no agrícolas CE1. Se fija el salario mínimo para las actividades no agrícolas CE1 en 104 quetzales con 10 centavos, diarios equivalentes a 3.176 quetzales con 38 centavos mensuales, que calculados por hora se paga la parte proporcional que corresponda dependiendo de la jornada de trabajo en la que se elabora. Bueno, fíjense pues, de una vez les dejamos aquí una pregunta de examen. Dice calculados por hora. Si yo le pregunto a usted cómo se calcula el salario mínimo en Guatemala, que no se le olvide que de acuerdo con el acuerdo 253, es por hora, Oye, aquí lo habla claro, mire, después de lo que está en rojo dice que calculados por hora se pagará la parte proporcional dependiendo la jornada de trabajo de que se elabore. Igual dice el anterior, que calculados por hora se pagará, hay que calcularlos por hora. Continuamos. Ya salimos del 3, ¿no? Sí, licenciado. Vamos con el 4. Artículo 4. Salario mínimo para la actividad exportadora y de maquila de la CE1. Se fija el salario mínimo de la actividad exportadora y de maquila de la CE1 en 95 quetzales con 13 centavos, diarios equivalente a 2.893 quetzales con 54 centavos mensuales, que calculados por la hora se pagará la parte proporcional que corresponda dependiendo de la jornada de trabajo en la que se elabore. Artículo 5. Salario mínimo para las actividades agrícolas de la CE2. Se fija el salario mínimo para las actividades agrícolas de la circunscripción económica 2 en adelante, CE2, en 98 quetzales con 22 centavos diarios, equivalente a 2.987 quetzales con 53 centavos mensuales, que calculados por horas se pagaría la parte proporcional que corresponda dependiendo de la jornada de trabajo en la que se elabora. Seguí. Artículo 6. Salario mínimo para las actividades no agrícolas de la CE2. Se fija el salario mínimo para las actividades no agrícolas CE2 en 101 quetzales con 18 centavos diarios, equivalentes a 3.077 quetzales con 56 centavos mensuales, que calculados por hora se pagará la parte proporcional que corresponda dependiendo de la jornada de trabajo en la que se elabore. Veamos.
Artículo 7. Salario mínimo para la actividad exportadora y de maquila de la sede 2. Se fija el salario mínimo para la actividad exportadora y de maquila de la sede 2 en 92 quetzales con 57 centavos diarios, equivalente a 2.812 quetzales con 73 centavos mensuales, que calculados por hora se pagará la parte proporcional que corresponda dependiendo de la jornada de trabajo en la que se elabora. Bueno, por favor, ya aquí ya les incluía el cuadro de este decreto del 353-2022, donde efectivamente se habla ya incluyendo la bonificación incentivo los 250. Y si se dan cuenta, todo el salario mínimo está arriba de 3,000 quetzales, ¿sí? No van a estar pensando que, no crean que le voy a preguntar cuál es el salario mínimo, eso no se lo voy a preguntar, porque no se esté memorizando. Vamos a ver con el siguiente tema, las jornadas de trabajo. Quiero que leas solo lo que está de amarillo, por favor. Sí. La jornada ordinaria de trabajo efectivo diurno no puede exceder de 8 horas diarias de trabajo, ni de 44 horas a la semana, equivalente a 48 horas para los efectos exclusivos del pago de salario. La jornada ordinaria de trabajo efectivo nocturno no puede exceder de 6 horas diarias, ni de 36 a la semana. La jornada ordinaria de trabajo efectivo mixto no puede exceder de 7 horas diarias, ni de 42 a la semana. Todo trabajo efectivamente realizado fuera de las jornadas ordinarias constituye a jornada extraordinaria y debe ser renumerada como tal. La ley determina las situaciones de excepción muy calificadas en las que no son aplicables las disposiciones relativas a las jornadas de trabajo. Quienes por disposición de la ley, por la costumbre o por acuerdo con los empleadores laboren menos de 44 horas semanales en jornada diurna, 36 en jornada nocturna o 42 en jornada mixta, tendrán derecho a percibir íntegro el salario semanal. Se entiende por trabajo efectivo todo el tiempo que el trabajador permanezca a las órdenes o a la disposición del empleador. Bueno, entonces, ahorita lo que yo les voy a explicar, me ponen atención para no estarlo. Víctor, mira, pues vamos a tener un tema de las jornadas de trabajo. Tenemos que hablar de las jornadas de trabajo continuas, discontinuas, tenemos que hablar de la diagramada, tenemos que hablar de las intermitentes, ¿oíste? Hoy eso lo estamos viendo como una garantía mínima de la clase trabajadora. Les voy a explicar esto sí, todo el contenido de estos artículos. Primero, solo hay jornada ordinaria y extraordinaria, ¿sí? En ambas la ley dice que no puede exceder de 12 horas diarias, en la ordinaria y extraordinaria. La jornada ordinaria se divide en diurna, nocturna y mixta. La jornada diurna es de 6 de la mañana a 18 horas. La jornada nocturna es de las 18 horas a las 6 de la mañana del siguiente día. Y la jornada mixta cubre periodos de la jornada diurna y la nocturna, por eso es que es mixta. Estamos bien claros con eso. Aquí se habla de un término que se llama tiempo efectivo de trabajo. Es aquel en que el trabajador permanece a las órdenes del patrón, ¿sí? Entonces ya estamos con eso. El ejemplo más claro que yo les voy a poner, ¿sí? Vean, en la jornada diurna son 8 horas diarias. Para efectos de trabajo son 44 a la semana y para efectos de pago son 48. O sea, le van a pagar 48, pero usted únicamente va a trabajar. No, ya vamos a hablar de esto, José. Vamos a hablar de esto. Estamos con la jornada. Entonces, esta jornada, ¿dónde me perdí esto que estábamos hablando? 44 de trabajo y 48 para efectos de pago. O sea, si usted es patrón, tiene que pagar sobre 48, no sobre 44. 44 son de trabajo. Pero hay de empresas por costumbre que no trabajan sábado y domingo. Entonces ya ese es un derecho adquirido del trabajador. Y hay empresas que reponen algunas horas de lunes a viernes, efectivamente, para que descansar el día sábado. Entonces hay mucha práctica, mucha costumbre acá.
pero no pueden ellos, estos derechos mínimos 44 de trabajo en una jornada diurna. Y ahí está en cuánto va a ser en la nocturna y cuánto va a ser en la mixta. Ahora, por favor, le ponemos atención a esto. Léete el 119 para que nos quede bien claro. Está bien, licenciado. Artículo 119. La jornada ordinaria de trabajo puede ser continua o dividirse en 2 o más periodos con intervalos de descansos que se adopten racionalmente a la naturaleza del trabajo, de que se trate y las necesidades del trabajador. Siempre que se pacte una jornada ordinaria continua, el trabajador tiene derecho a un descanso mínimo de media hora dentro de esa jornada, el que debe computarse como tiempo de trabajo efectivo. Fíjate qué interesante esto. Para terminar con algo bien importante. Vean lo que dice el último párrafo. Si la jornada es continua, o sea, es de 8 a 4, por favor, hay media hora que normalmente lo utilizamos para el almuerzo. Esa no tienen usted, se la tienen que pagar, por favor. No se trata que usted salga mejor, reponerla al final de la tarde, el tiempo que tomaste para comer. No, señor, está incluida. 2, ¿qué es lo que ha pasado en Guatemala? Muchas veces empresas les dan a ustedes 45 minutos para el almuerzo. Ese es un derecho de ustedes, pero esos 45 minutos están incluidos dentro de la jornada. No es que usted diga, esos 45 minutos que yo los utilicé para comer, se los voy a reponer al final de la jornada al patrono. No, señor. El artículo 119, último párrafo, es claro y preciso. Está hablando porque antes media hora daban para comer. Si le han superado eso a 45 minutos a una hora, tiene que ser dentro de las 8 horas. ¿Eh? No se permite menos. La jornada, el 149 se lo voy a poner, que se lo voy a preguntar. En el caso de los menores de 15 años, saben que menores de 15 años no pueden trabajar, 15 años. El segundo párrafo, bueno, lo que dice aquí es que se debe disminuir para los menores de edad, o sea, de 15 años, así, en 1 hora diaria y 6 horas a la semana para los mayores de 15 años. En 2 horas diarias y 12 horas a la semana para los jóvenes que tengan esa edad. ¿Qué quiere decir? Esa edad son 15 años. Si yo le preguntara en el examen que a los de 15 años se les reducen 2 horas, es efectivo. Si le dicen 1 hora, me tiene que poner que no. Tiene que ser 2 horas, como lo establece acá. Nancy, creo que tenés encendido tu micrófono. Nancy Esther. Perdón, licenciado. No hay pena, no hay pena. Bueno, vamos con el siguiente. Derecho del trabajador a un día de descanso remunerado por cada semana ordinaria de trabajo. Pregunta. ¿Necesariamente el patrón nos tiene que dar de descansar el día domingo o nos puede dar cualquier día de la semana? ¿Qué dice? Cualquier día de la semana, Liz. Cualquier día de la semana. Muy bien, ¿quién más? Estamos claros. Su fundamento legal, el 102 de la Constitución, aquí estamos perdón, sí, el 102 de la Constitución y el 126 del Código de Trabajo. Ahí es clarito que dice derecho del trabajador a un día de descanso remunerado por cada semana ordinaria de trabajo o por cada 6 días consecutivos de labores. Los días de asueto reconocidos por la ley también serán remunerados. Bueno, hay fundamento legal la Constitución 102, inciso H, o bien el 126 del Código de Trabajo. Ahí están los días de asueto. El decreto 42-2010, creo que mejor el lunes tomamos la decisión si lo hablamos o no, que esta ley no tiene mayor cosa a ustedes, sino que determinados días de asueto los pueden trasladar para viernes o sábado, no todos. Determinados días de asueto los pueden trasladar para el día viernes o el día sábado para promover el turismo en Guatemala. Derecho del trabajador a los 15 días hábiles de vacaciones anuales. Léemelo, por favor. Derecho del trabajador a 15 días hábiles de vacaciones anuales, pagadas después de cada año de servicios continuos, a excepción de los trabajadores de empresas agropecuarias, quienes tendrán derecho de 10 días hábiles. Las vacaciones deberán ser efectivas y no podrá el empleador compensar este derecho en forma distinta, salvo cuando ya adquirió
ya adquirido cesare la relación del trabajo. Bueno, vean pues, aquí lo interesante, lo que nosotros tenemos que estar bien claros, es de que el artículo 130 dice, todo trabajador, sin excepción, tiene derecho a un periodo de vacaciones remuneradas por cada año de trabajo continuo de servicio con el mismo patrono de 15 días. Eso va para todos. Llámese trabajador de casa particular o trabajo doméstico, llámese trabajador en vías de aprendizaje, cualquier tipo de trabajo, 15 días. Estos artículos se los dejé porque dice, para que un trabajador tenga derecho a vacaciones, para gozar las vacaciones, debe tener como mínimo. No, es que no, fíjate, Jamie, que las vacaciones no tienen por qué pagártelas. Yo le entiendo que es una práctica de las empresas, pero eso es un error gravísimo del patrón. Error porque después le pueden reclamar todo el pago de prestaciones y te voy a decir por qué. 131. Mínimo tiene que tener 150 días. Sí, pero mira, pues vas a ver ahora tu fundamento legal. Bueno, si tienes 150 días, ahí estamos ya con derecho. Sí, son derechos irrenunciables. Pero mira lo que dice aquí. No, oíme, pues mira lo que dice. Lee artículo 136, párrafo primero. Escuchen esto. Pero mirad esto, mira pues. Los trabajadores deben gozar, deben gozar, no que se las paguen, sin interrupción de su periodo de vacaciones y solo están obligados a dividirlas en 2 partes como máximo. Cuando se trate de labores de índole especial que no permitan una ausencia prolongada del trabajador. Eso es lo que dice la ley. La ley no dice que te las pueden pagar. Los trabajadores deben gozar sin interrupción. Ni siquiera te las pueden dividir. Le voy a dar 15 días hoy, le voy a dar 15 días. No, te las tienen que dar en forma ininterrumpida. Estamos con eso, las vacaciones, creo que no hay problema. Todo lo demás, no hay ningún fundamento legal. Por ejemplo, me estás preguntando, yo te invito de que si la empresa, si hay más de 10 empleados en esa empresa, revisar el reglamento interior de trabajo, a ver qué dice. Yo te garantizo que no pueden ellos decir que la ley permite que se las van a pagar. No, el reglamento interior debe ser aprobado por la Inspección General de Trabajo. La inspección jamás va a aprobar algo que violente garantías mínimas de la clase de trabajador, las que estamos leyendo, las que están en amarillo. No pueden tener ningún documento, ningún contrato, ningún reglamento, ninguna disposición legal puede tener garantías menos de las que estamos hablando. No se puede. Aquí está claro, los trabajadores deben gozar. No estoy diciendo, mire, no las goce y que se las pague el patrono. Por favor, óigame, ustedes mismos se han dado, se mandan, vamos. No, inclusive nosotros, imagínate los en la facultad, los profesores titulares. Descansamos ahorita el periodo de junio, que ustedes están, algunos, no todos, en la escuela de vacaciones. Hoy tenemos un mes de descanso. Y si te das cuenta, en diciembre nos quedamos diciembre y casi todo enero de vacaciones. O sea, lo que la universidad es el mejor patrono que puede haber en el mundo. Sí, yo te digo, no, Cristina. Y decime, Cristina, poco a poco tu estrés se va creciendo. Vamos para poder avanzar un poquito, otorgar el aguinaldo. El aguinaldo quiero que lean el 76-78. ¿Por qué? Ahí van a encontrar ustedes una parte. Bueno, primero que el aguinaldo saben que es el 100%, lo tienen que pagar, aquí no hay opción, lo tiene que pagar el patrono. 2, lo paga una parte en diciembre y la otra parte la paga en enero. Segundo, este decreto 76-78, que es la ley reguladora de la prestación del aguinaldo para los trabajadores del sector privado, va a encontrar una norma como, por ejemplo, cuando usted lo indemnicen. Han hablado ustedes de la bendita 12ª parte del aguinaldo y las vacaciones. Aquí lo que está indicando precisamente en el aguinaldo es de que ahí van a encontrar que dice que en el cálculo de prestaciones contenidas en el artículo 82 del Código de Trabajo debe de incrementarse
la sexta parte del aguinaldo. Eso lo dice la ley, clarito así lo dice. Ahí lo vamos a dejar para que nos queden algunas preguntas ahorita. Ahorita sí, miremos las preguntas, pues. Vamos a ver la primera. Vamos a ver. Digo, usted dijo que si le pagan las vacaciones... Espérate. Vamos a ver quién... Arabela Pacheco, ¿querés hablar? Buenas noches, Lick. Sí, Gracias. mire, la verdad es que más que todo tengo una duda. Yo llevo escuchando en varias clases el tema de vacaciones y yo tengo una duda con respecto a donde yo trabajo ahorita. Yo tengo casi 3 periodos de vacaciones y casi nunca me dan, pero ahorita no sé qué sucedió, creo que hay un problema, dispusieron darnos vacaciones. Primero que nada, dispuso la persona que son 8 días, la que nos va a dar, nos va a partir las vacaciones y lo primero serían 8 días. Y va a disponer de qué periodo o qué días, por así decirlo, cuándo darlas. Entonces, yo antes de venir o sea, no sé realmente si esto es legal, No. si esto es... ¿Y No. cómo? Mira, Novela, ya leímos todos los artículos. Te diste cuenta que no se puede interrumpir, ni las puede dar por abonos, salvo que tu trabajo requiera tu presencia. Yo te digo, hay mucho técnico en Guatemala. Fíjate que mi papá trabajó muchos años en Fedward. La famosa máquina negra que ustedes ven, que inclusive creo que la 203 la promociona mucho. Esas son unas máquinas que ustedes ven ahí de tren. Fíjate que esas máquinas no se podían apagar. Deberían de permanecer las 24 horas. Entonces ahí siempre tenían personal de turno y cuando no había era un problema porque esas máquinas no se podían apagar. Encender esas máquinas, me recuerdo yo, que tenían que traer técnicos del extranjero para poderlas encender. Entonces, hay trabajos donde definitivamente tu presencia es importante. De lo contrario, no las pueden interrumpir. Ya leíste el artículo. Hoy tenés base legal. Y otra cosa, es algo importante, ¿viste? El patrono para el día de mañana que tú le reclames las prestaciones, por ejemplo, la prestación de vacaciones, la única manera que él tiene derecho a probar que ya las pagó es con el documento que tú firmas cuando vas a las vacaciones. Me entra la duda en el caso de ustedes. Entonces, ¿el documento lo firman por los 15 días o por los 8 días? Son los 15 días. Lo que sucede es que yo incluso me molesté cuando eso se dispuso. Entonces yo dije, esto no es legal y yo dije, yo lo voy a consultar, pero se basan en que ellos pueden dar vacaciones, ya sea cuando se cumple el aniversario de la empresa o cumpleaños de la persona. Yo no he querido hacer un gran problema y todo porque, pues, o sea, lamentablemente creo que la disposición de todos mis compañeros, porque solamente nuestro departamento prefiero mejor que sea así a que nos quiten el trabajo. Exacto. Entonces, yo sí quería quejarme de recursos humanos porque ahorita nos absorbió México. Entonces, yo sí quiero levantar una queja y solo quería salir de la duda. Porque... Oíme, tenés que leer muy bien el artículo 119. Bien, así léetelo despacito y lo miramos el próximo día de clases. 219. Eso es claro que lo estás hablando. No se puede interrumpir, no se puede interrumpir. Y cuando no te las pagan, fíjate que es la única prestación que la ley permite que reclames. Todo prescribe en 2 años, todo. Horas extraordinarias, todo prescribe en 2 años. La única que prescribe en 5 años es precisamente las vacaciones. O sea, si te ven 5 periodos, la ley dice que te los tienen que pagar. Después, todas las demás prescriben en 2 años. Sí, incluso yo soy una de las personas más antiguas prácticamente en ciertos periodos que tiene bastante de vacaciones. Entonces, fue lo que acaban de comentar, que no la pagaran. Entonces,
dijimos eso, o sea, páguenos porque obviamente no nos dan las vacaciones y tampoco es que nos dejen salir, pero obviamente no quisieron hacer eso tampoco. Entonces, yo sí quería salir de dudas, Lick, de hace muchas clases, yo le quería preguntar, pero no me atrevía. Pero está bien, así como está, y léete bien el 119. Pero mira pues lo que dice aquí Víctor Esparro Valero, Víctor, no te mandes. Fíjate, Víctor, lo que dice: una vez me negaron un día de vacaciones y cuando reclamé me ofrecieron recetarme un par de cuentas. Tampoco, Víctor, no es cierto, Víctor. Me estamos hablando seriamente, Víctor. Es cierto, licenciado, es cierto. ¿En serio? Pues llegado. Sí. Lo que pasa es que sí, yo trabajo en la industria de call center, entonces ellos tienen unas políticas internas y supuestamente el argumento que me dio la persona que aprobaba los descansos era de que ellos tenían que enviar un permiso supuestamente al cliente en Estados Unidos para indicar que una persona no iba a estar conectada tomando llamadas. Y yo le reclamé a la persona esta porque me di cuenta de que él únicamente le daba vacaciones a personas que él favorecía, porque todo el mundo enviaba un correo para pedir vacaciones. Entonces yo solo le dije, bueno, gracias por nada, le puse. A los 2 minutos llegó con otra persona y me llevaron a una sala de reuniones donde me amenazó con salirme a golpear por estarle diciendo cosas a él y estarle reclamando, ¿verdad? Y eso sí es cierto. Fíjate qué triste, porque se supone a ustedes que el call center ahorita en Guatemala, que está tomando mucho auge, no es posible, ya imagínate lo que nos estás contando, ya es como que fuera Maquila, ya está preocupante, yo digo. Por eso he insistido tanto de que en Guatemala tienen que legislar sobre los benditos call centers. Desgraciadamente a veces uno encuentra que siempre son las mismas familias en Guatemala las dueñas casi de todo. Por eso miramos los centros comerciales, casi son los dueños del centro comercial, son los dueños de las franquicias, son los dueños de todo. Ese es el abuso muchas veces que se da. Pero no, yo te digo, pucha, que eso está peor que las maquilas, vaya. Imagínate maquilas donde hasta para ir al baño uno te limitan, o que no puedes decir, mire, está yendo mucho. Imagínate si uno es diabético, ya perdió su trabajo, pues. Sí. Mire, aquí vamos a aprender mucho juntos, vamos a aprender mucho juntos. Lo que yo le estoy dando la base legal para que cuando usted llegue, pues pueda discutir. Aparte de eso, fíjate que con lo que Anabela y con lo que Víctor nos están comentando, voy a buscar sentencias. En este tema que le di, la sentencia cuando habla de la discriminación, hay una que les voy a hacer llegar yo. Y fíjense que asesores del IX de la capital ganaban menos que los de los departamentos, se fueron y al final ganaron el proceso y equipararon a todos al mismo salario. Entonces, esa sí se las voy a enviar. Pero de lo que estamos hablando, Víctor y Anabela, vamos a buscar sentencias de la Corte de Constitucionalidad, ¿viste? Para que estemos muy seguros. Que por cierto, quiero decirles a ustedes dos de que ahorita estamos viendo garantías mínimas. En el programa, si revisas, tenemos el tema de las vacaciones. O sea, las vacaciones, ahorita medio te hablé del tema, porque solo te hablo como garantía. No, cuando la veamos bien, ya vas a ver todo lo que va a aparecer, porque yo te voy a traer sentencias de la Corte de Constitucionalidad. Bueno, joven, yo creo que lo vamos a dejar ahí por el tiempo. Por favor, voy a tratar de hacerle llegar este material el día miércoles, porque el examen, pues ustedes saben que es de este lunes en 8. No quiero que se pierdan estos 2 días de clase, porque vamos a estar repasando inclusive algunos puntos que vamos a evaluar. No estén en clase con nosotros, estén en clase. Es clave para ustedes para su examen. Acuérdense lo que les estoy diciendo. Es clave para ustedes para su examen. Entonces, yo el examen, pues definitivamente ya este lunes ya lo tengo. Imagínate, ¿no? Esto tampoco se permite 2 meses de capacitación, no. La ley es claro que toda la parte de deducción te la tienen que pagar. Sí, me llamaste, va. Estoy con la iniciativa, ¿viste? Te voy a volver, tal vez de repente, sí, me dejaste el teléfono ahí, me dijo la secretaria, pero para que está un poquito ocupado con otras cosas. Sí, Ingrid, yo creo que ustedes
Por eso no quiero que se pierdan estas dos clases, por favor. Puchica, ¿cómo hacer trabajo voluntario, Jocelyn? La inducción no puede ser un trabajo voluntario, ¿eh? ¿Qué les pasa, hombre? De veras, ustedes uno a veces cuando ve, fíjense que con solo que en Guatemala, patronos, incluyendo empresarios, ustedes sean la palabra patrono, la palabra trabajador y autoridades cumpliéramos con lo que dicen las disposiciones legales en materia laboral, la historia del país fuera otra. La historia del país fuera otra. Imagínate la generación de empleo, lastimosamente, yo te digo, no hay políticas. Fíjense que yo tengo ahí un documento que no sé si en este semestre o en el otro se lo voy a proporcionar, que los sistemas avanzados como los de Japón, miren qué interesante, si ustedes leen algo en materia laboral en Japón, se van a quedar asombrados ustedes. A los 55 años es la jubilación. Imagínate, tú entras a una empresa y ellos la profesionalización de la empresa, o sea, la profesionalización de Javier no la ven desde el punto de vista de títulos universitarios. Dicen que la mejor capacitación y formación profesional de un trabajador es la empresa. Lo que hacen, por ejemplo, si Javier llega a trabajar en una empresa, tratan que pase por todos los puestos para que nos conozcan bien la empresa. Esa es para ellos la capacitación profesional del trabajador. No es un título universitario, no son cursos, no es dentro de la empresa el conocimiento que tener. Esos países avanzados tienen otra forma de pensar, una forma de pensar muy atinada. Bueno. Puch. Los colegios son un caso, Augusto, son un caso serio. Vamos a hablar de ellos, esto es lo que tenemos que hablar. Bueno, joven, lo vamos a dejar ahí por la hora porque también, pues, como estudiantes de Derecho y especialmente que ya se vienen rápido los exámenes, les cuento que ya no hay, viernes libres, oye. Así de que el viernes ahora usted lo tiene que utilizar para estudiar, señores, no para otra cosa. Mejor si ahorita comienza ya a leer las copias de derecho laboral o las otras, ¿eh? Entonces, no, es cierto, Augusto, yo te digo, el abuso es parejo. Ahí hablan de que mucha gente pone a facturar al trabajador. Si el trabajador no tiene por qué facturar. Por eso vamos a conocer un caso de una librería famosa en Guatemala, donde demandaron en la corte, al final dijo, señores, aquí simularon un contrato y tienen que pagarle todas las prestaciones, incluyendo la indemnización al trabajador. Buenísima esa sentencia. Puchica, Nelson, ¿ya estás listo para el examen? Entonces una pregunta ahorita, a ver si es cierto. Bueno, estamos ahí, pues, en una buena noche, un fuerte abrazo, y si Dios quiere nos vemos el día lunes. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche.